Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Ok. Y vamos a leer los primeros 6 versículos de Hebreos 13. Hebreos 13, verso 1, le invito a que se coloque sobre sus pies para mayor reverencia ante la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, verso 1 al 6. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Padre, yo te quiero suplicar que seas tú bendiciéndonos ahora a través de tu escritura, bendito Dios, a través de tu palabra seas tú derramando de tu Espíritu Santo hoy sobre nosotros. Padre, habla a nuestro corazón, ministranos. Sabemos que tienes cosas grandes y maravillosas para nosotros. Gracias, Dios del cielo, por esta oportunidad, Señor, de seguir recibiendo aún más y más y más de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, podemos tomar asiento. El libro de Hebreos se escribe en un contexto de mucha persecución. De hecho, ya para la época de Hebreos estamos hablando de la época en que la iglesia tiene que correr a esconderse. El escritor de Hebreos le habla a una iglesia que está siendo perseguida de diversas maneras. Entonces ya sabemos, conocemos por historia de que el emperador Nerón de Roma desató una persecución en contra del cristianismo de una forma impresionante, de manera que inclusive para poder culpar, para poder tener argumentos para perseguirlos, quemó Roma y le metió la culpa a los cristianos, le metió la culpa a los creyentes de que ellos lo habían quemado con el propósito de poderlos perseguir legalmente, poder levantar esa persecución tan impresionante. Entonces, la iglesia para aquella época estaba preparada para la persecución. Ahora, ¿qué clases de persecución vivió la iglesia en esta época? Primero, la persecución externa. Nerón, todo Roma, aún los mismos judíos que no aceptaban a Jesús, los judaizantes de la circuncisión, cantidad de personas desde afuera los estaban persiguiendo para matarlos, para acusarlos, para señalarlos. La iglesia estaba preparada para todos esos ataques. Estaba preparada para que la persiguieran. No había problema. ¿Para qué no estaba preparada la iglesia? Para la persecución que iba a levantarse a nivel interno. Para la persecución que iba a levantarse entre nosotros mismos, entre la misma iglesia. De la misma iglesia, para que una iglesia empezara a ser seguida tal vez porque empezó a dar mal testimonio. Y para esta época de los hebreos, la iglesia ya estaba creciendo, se supone que ya se estaba fortaleciendo, pero también estaban saliendo las nuevas doctrinas. También estaban empezando las nuevas creencias y empezaban por debajo de cuerdas. Los judaizantes, los judíos, es que los nuevos gentiles también se tienen que circuncidar, también se tienen que adherir a nuestra religión, tienen también, entonces empezaban a meterse una cantidad de creencias, de doctrinas,
La filosofía griega empezó a perseguir al cristianismo de una forma impresionante. ¿Por qué? Porque la filosofía griega como tal se vio atacada con el cristianismo. ¿Y por qué se vio atacada? Porque es que no más que el apóstol Pablo venga y diga en Romanos capítulo 1, porque en el evangelio de Dios la justicia, su justicia se manifiesta por fe y para fe, porque él viene y dice, porque no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios. Está desarmando todo argumento griego de que el poder de Dios venía en la sabiduría del hombre, de que el poder de Dios venía en el conocimiento, en la mucha palabrería. Entonces la filosofía griega se ve atacada, y al verse atacada, ¿qué hace? Ataca al cristianismo y lo persigue. Pero la iglesia estaba preparada para los ataques de afuera. Lo que no estaba preparada era para que empezáramos con doctrinas nuevas, con doctrinas diferentes, para que empezaran a meterse en medio de la sociedad una cantidad de palabrerías, una cantidad de cosas que iban dañando la iglesia. Y entonces era por eso tan importante, es por eso que este escritor de Hebreos, aquí al final del libro, viene y coloca nuevamente esas 5 columnas de la iglesia. Estas 5 columnas, esos 5 pilares. Vuelve otra vez y dice, mire, la iglesia, para poder que resista todo ataque de afuera, para poder que esté firme, para poder que esté bien fortalecida, no puede olvidar cuáles son los pilares de la fe, cuáles son los pilares a los que, los mandatos, los pilares del comportamiento de un cristiano. De hecho, ahí en el verso 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Cómo podemos llegar a confesar ese versículo en nuestra iglesia? El Señor es nuestro ayudador, no le tememos a lo que pueda hacer el hombre. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a confesar esa verdad y a vivirla dentro de nuestra congregación? En primer lugar, dice el escritor de Hebreos, que no falte el amor fraternal. En primer lugar, no puede faltar, no podemos desfallecer en el amor fraternal. ¿Cómo podía estar fallando para la época de los hebreos el amor fraternal? Recuerde, si estamos en una época de persecución, pues no todos tenemos la misma firmeza. No todos estamos igual de bien parados. Unos caemos y otros permanecemos firmes. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de la congregación? Es tanta la lucha, es tanto el empuje, es tantas las ganas, es tanto el deseo de fidelidad, de ser fiel al Señor, de permanecer firme en sus principios, que al hermano que cae se le juzga, se le señala, se le aplasta, se le persigue. Es que no fuiste capaz. Sí, no todos somos iguales. Piense por un momento, Nerón persiguiendo a los creyentes, muchos tal vez cuando se veían contra la pared tal vez terminaban blasfemando, terminaban hablando mal, terminaban diciendo no, yo reniego, me aparto. ¿Y cómo lo iban a ver los nuevos cristianos? ¿Cómo lo iban a ver los nuevos creyentes? ¿Cómo lo iban a ver el resto de la iglesia? Usted falló, se quedó en la mitad del camino, usted no fue capaz. No, listo. Entonces era importante para el escritor de Hebreos decirle, mire, ojo, tengamos en cuenta que no todos somos igual de buenos cristianos y que muchos vamos a caer en el camino, pero igual el amor fraternal tiene un poder impresionante para rescatar al caído, para que ese que hoy falló en la fe, mañana cuando tenga que volver a enfrentar otra vez cualquier reto, ya sea una persona firme, ya sea capaz de superar esa prueba. Créame, esa prueba se le va a volver a repetir en su vida. Y si la iglesia no acudía y no rodeaba con amor a esa persona, obviamente pues esa persona se va a sentir mal y antes se va a apartar más, antes se va a alejar más, antes se va a ir. Está diciendo el escritor de Hebreos es, no permita que eso suceda.
cuando el deseo de mantener la fe nos convierte en inquisidores, en perseguidores, en acabadores de la poca fe que están haciendo en el corazón de nuestro hermano. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios nos está diciendo, venga, nosotros como creyentes no podemos olvidar que un pilar de la fe, la iglesia va a estar preparada, va a tener columnas firmes el día que tengamos amor fraternal. Lo que está diciendo es, para llegar al versículo 6, o sea, de que yo esté preparado para que me persigan de afuera de lo que sea, como sea, y créame, ya hay una gran persecución. Para que la iglesia esté firme y no tenga miedo de lo que le pueda hacer el hombre, aquí adentro tiene que practicar un amor fraternal impresionante. Mientras la iglesia practique amor fraternal, no se juzgue, sino que se levante, se ayuden los unos nos ayudemos los unos a los otros. Vemos un hermanito que cayó, por allá lo vimos brincando, por allá lo vimos fumando, por allá lo vimos, no sé, andando en malos pasos. Y en vez de juzgarlo, más bien tratamos de reconvenirlo, tratamos de aconsejarlo, hermano, venga, levántese, ayúdese, venga, nosotros le ayudamos, nosotros aquí tratamos de que usted sea mejor persona, tratamos de levantarle. Y miren, me parece muy importante esta palabra porque estamos en tiempos finales, donde hay una persecución impresionante. Yo no sé si usted ve noticias cristianas, pero realmente las cosas en este momento a nivel mundial, respecto al evangelio, respecto al cristianismo, están muy, muy, muy delgadas. Se está aprovechando inclusive todo esto del coronavirus y todas estas cosas. ¿Para qué? Para cerrar iglesias en Canadá, para no permitirle congregarse a nadie. Iglesias que tienen capacidad para 300 personas, les permiten abrir siempre y cuando congreguen 10. No pueden congregar más de 10 personas, máximo 15, y eso con la policía allá afuera. Si usted llega a decir algo que le moleste al gobierno, inmediatamente la policía puede cogerte, llevarte preso y cerrar la iglesia automáticamente. Eso es persecución religiosa. Esto ya es persecución religiosa. Esto ya no es que por pandemia, que porque no hay pandemia, que porque coronavirus, que porque no sé qué. Hay una persecución impresionante. Cualquier pastor que se levante y diga, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, ya por eso es digno de cárcel, porque eso es discriminación sexual. Entonces estás discriminando, eso es persecución religiosa. Eso es persecución. Y en medio de esa persecución, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Mucho cuidado, amados hermanos. Amor fraternal entre nosotros. Levantémonos mutuamente, soportémonos los unos a los otros, levantémonos con ese amor fraternal. Pero en segundo lugar, viene y dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, dice acá, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, en segunda instancia, en segundo lugar, me está diciendo, dentro de la iglesia debería volverse siempre otra vez a rescatar la hospitalidad. El mundo antiguo respetaba la hospitalidad de una forma impresionante. El mismo Jesús, o sea, piense por un momento porque Dios escogió la cultura hebrea, la cultura judía, para venir a traer a su Hijo. Es importante muchos de los conceptos, muchos de lo que el Señor vio en esa cultura, que Él mismo lo implantó, que era importante para Él. Y dentro de ello está la hospitalidad. Mire, para el mundo antiguo, la hospitalidad era algo respetable, era algo importante. Para el judío, hospedar al forastero era una virtud que sería recompensada por Dios. Y si para ellos era importante, y si para Dios fue importante, mire, recordemos el texto donde habla de Lot. Cuando Lot lo visitaron aquellos ángeles y que fueron hospedados en su casa. Lot vino, le abrió la puerta y los hospedó en su casa. Cuando una persona se hospedaba en la casa de uno, esa persona se convertía en el protegido de la casa. Cuando llegaron aquellos hombres a tocar la puerta de la casa de Lot, queremos que nos presentes a tus amigos, queremos conocerlos. En realidad lo que querían era violarlos.
querían tener relaciones con él, como eran hospedados de Lot, y para ellos era tan importante lo que es el hospedaje, entonces ¿qué termina diciendo Lot? Mire, tengo una hija que todavía es virgen, no ha conocido varón. Si quieren yo se las entrego y hagan con ella lo que quieran. Pero a estos hombres que son hospedados míos, no los toquen. Ese texto bíblico nos muestra en gran manera lo importante que era para ellos hospedar a una persona, hospedar a alguien. Yo le quiero preguntar, iglesia, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, ¿cómo somos en esa parte del hospedaje? Porque mire, ¿cómo no hacerlo? Claro, obviamente, ¿cómo no hacerlo si aún entre los mismos griegos y entre los mismos perseguidores del evangelio se practicaba la hospitalidad? Eso no solamente lo practicaban los cristianos, eso no solamente lo practicaban los creyentes. Imagínense que para la época del libro de los Hebreos y para la época del pueblo de Israel, donde narra la palabra de Dios, imagínense que los griegos tenían muchos nombres para sus dioses, así como nosotros tenemos muchos nombres para nuestro Dios. Por ejemplo, para nosotros Jehová es nuestro Jireh, Jehová es nuestro Sebaiot, Jehová es nuestro Shalom, ¿verdad? Jehová es nuestro Nisi. Hay una cantidad de palabras que describen a nuestro Dios. Pero es que no somos los únicos que teníamos eso. Los griegos también tenían ciertas palabras para describir a su Dios. ¿Sabe cuál era la que más les gustaba y la que más utilizaban? Por ejemplo, para Zeus, Zeus Xenius. ¿Y qué significa Zeus Xenius? Zeus, el dios de los forasteros. Los griegos consideraban que su dios Zeus era protector de los forasteros. Entonces, si pasaba un forastero por su tierra y ellos no lo hospedaban, no le abrían las puertas, no lo bendecían con algo, se las iban a ver con Zeus. Zeus iba a proteger a ese forastero. Entonces ellos a los forasteros los querían tener en su casa, los querían bendecir con eso. La hospitalidad era vital para la religión antigua. Los griegos se negaban rotundamente a cobrar por la hospitalidad, los griegos. Entonces, claro, la religión cristiana, la nueva religión cristiana, se veía también confrontada. ¿Cómo es posible que los griegos son más hospedadores que nosotros? ¿Saben qué pensaban los griegos? Los griegos tomaban un hospedaje, cuando había que pagar, lo tomaban como un secuestro. Eso era un secuestro disimulado. Y va uno a ver y si es verdad. ¿Por qué? Yo te hospedo en mi casa y hasta que no me pagues no te vas. Eso es un secuestro. O sea, desde el punto de vista de los griegos, lo están secuestrando. Hasta que no me pagues no te vas. Entonces los griegos decían, es imposible que le podamos recibir un peso siquiera a un forastero, porque todo el pago lo vamos a tener de nuestro Dios Zeus. Entonces, claro, la religión cristiana viene y se ve confrontada con el comportamiento de los paganos, con el comportamiento de los de afuera, con el comportamiento de aquellos que no conocen a Dios. Entonces, ¿cuánto más no debería ser hospedadora? ¿Cuánto más no debería ayudar, no debería socorrer la nueva iglesia cristiana, la nueva iglesia creyente? Y yo me pongo como que a actualizar esto a nuestra época, a pensar un poco en nuestro contexto cultural. Yo le pregunto, ¿no hay muchas características en cuanto al hospedaje se refiere? ¿No hay muchas características que nosotros vemos en personas cercanas que no son cristianas? Que no son cristianas, no son creyentes, tal vez no creen en Dios como creemos nosotros. Pero usted ve, en estos días yo hablaba con alguien y me decía, es que mi mamá tiene esa muchacha ya metida y no la saca y ya se amañó con ella ya, y esa muchacha ni siquiera es de la familia y allá está metida y yo miraba y bueno, y tú como creyente y como cristiano no aprendes de tu mamá, no aprendes de lo que tu mamá está haciendo. Sí, tiene una persona ya metida y la Biblia no nos manda a hacer eso. La Biblia nos mandaría a abrir las puertas. Piensa por un momento cómo es eso. Ahora, obviamente,
para esta época es más o menos parecido, también se vivía en circunstancias muy parecidas. Por ejemplo, los hospedajes eran costosos, y fuera de que eran costosos, también eran utilizados para todo. Entonces, para un creyente en aquella época era imposible pensar que una persona que está pasando por su iglesia, una persona que está llegando nuevo, un nuevo profeta, por ejemplo, un nuevo siervo de Dios, se va a acostar en la misma cama donde acaban de hacer quién sabe cuántas cochinadas. Para ellos era inconcebible eso, ¿verdad? Entonces, los esclavos, por ejemplo, salían libres, pero salían como más perdidos que embolatados, oiga. ¿Y ahora para dónde cojo? Porque ellos no tenían familia, ellos no tenían nada. Ellos salían libres, pero no salían con nada. Y llegaban a la iglesia. Y llegaban a la iglesia y decían, bueno, yo acabo de salir de la esclavitud y no tengo nada. ¿Y saben qué era lo bonito de la época? Que ahí empezaba a operar la iglesia cristiana. Inmediatamente la iglesia cristiana venía y cobijaba a ese hombre, lo levantaba, le daba de comer, le daba hospedaje, le daba de beber, le daba de vestir. Y así no faltaba nada dentro de la congregación. Y la palabra de Dios dice, mientras la iglesia permanezca así, créame que los ataques de afuera no van a llegar. No vamos a tener que temer mientras nosotros mismos nos fortalezcamos, nos ayudemos, mientras nos cubramos en esas áreas. La palabra de Dios lo dice, por cuanto me viste con hambre y me diste de comer, me viste desnudo. Y preguntarán ¿y cuándo te vimos desnudo y te dimos de comer? Cuando viste a aquellas pobres ovejas, cuando viste a aquellos forasteros con hambre y les diste de comer, a mí me estabas dando de comer. Cuando les diste de vestir. Entonces, iglesia, hay que mantener, hay que volver a avivar, hay que volver a levantar ese sentido de hospedaje, ese sentido de ayuda. Aquí está llegando mucha gente, constantemente. Están llegando personas que están pasando por situaciones difíciles. Están llegando personas que están recién salidos de la cárcel. La semana pasada, yo no sé si ustedes se enteraron, aquí están llegando personas. Llega una persona en estos días y me dice, llevo 2 días de haber salido de la cárcel. Llevo 2 días de haber salido de la cárcel. Haga de cuenta un esclavo cuando sale y llega a la congregación. Están llegando muchos venezolanos desubicados. Iglesia, nosotros debemos de tener un corazón hospedador. Pero en tercer lugar viene y dice el versículo 3, acordaos de los presos como si estuvieras presos también, juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces aquí en tercer lugar, ¿qué es lo que estamos viendo? La solidaridad con los que tienen problemas. Sucedía muy a menudo que un cristiano podía caer en problemas, en diversos problemas. ¿Por qué? Porque en esta época, sencillo, el cristiano no tuvo con qué pagar una deuda, entonces la pagaba con su propio trabajo, o sea, se convertía en esclavo de alguien. ¿Y sabe qué era lo bonito? Que inmediatamente la iglesia operaba. Cuentan en los libros de la filosofía griega, escuche bien eso, cuentan los libros de la filosofía griega, o sea, los enemigos del cristianismo, los enemigos de los cristianos, dejaron constancia de lo que pasaba en esa época. ¿Y qué pasaba en esa época? Tenían que reconocer, los mismos filósofos griegos, tenían que reconocer que cuando un cristiano caía en la cárcel, toda la iglesia cristiana se activaba inmediatamente. Y si lo podían sacar, lo sacaban. Y si había que pagar, sobraba plata para pagar. Sobraba dinero. Esto es solidaridad con los que tienen problemas, solidaridad con los que tienen dificultades, con los que están pasando un mal momento.
Una mala racha. Cualquiera de nosotros puede pasar una mala racha. A cualquiera de nosotros lo pueden echar del trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo opera la iglesia? Escuche los pilares que nos está dando la palabra hoy. ¿Cómo podemos resistir cualquier ataque de afuera cuando nosotros aquí adentro nos volvamos blindados? Cuando tengamos un blindaje de amor, un blindaje de hospedadores, un blindaje de solidaridad impenetrable. Así veían los griegos a los cristianos y decían, es que están blindados, es que están blindados, es que estos, cae uno a la cárcel, inmediatamente le caen todos a rodearlos, a protegerlos, a levantarlos. De hecho, para la época antigua, las mismas constituciones cristianas, los mismos cristianos tenían como lema que todo el dinero que podáis recibir de vuestro trabajo honesto, destinadlo para la redención de los justos, comprando esclavos para hacerlos libres. Una de las pasiones de la iglesia para esta época era trabajar para comprar esclavos y hacerlos libres. ¿No le parece eso muy hermoso? Iglesia, esas son las razones por las cuales nosotros somos cristianos. Esas son las razones por las cuales nosotros deberíamos vivir. Y esos son los hechos que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Él vino a esta tierra, fue a eso, a hacerse esclavo para que nosotros fuéramos libres, a pagar un precio, a hacerse muerto, a morir, para que nosotros pudiéramos vivir, para que pudiéramos disfrutar de la libertad que hoy en día disfrutamos. Entonces, lo que nos está enseñando la palabra de Dios es, venga, ¿cómo así? Cuenta la historia, hablando nuevamente de los libros de los griegos y aún de los historiadores cristianos, que los cristianos fueron famosos por su amabilidad con los presos. Fueron famosos porque entonces, como les digo, caía un preso y llegaban todos a atenderlo. Si no lo podían sacar, entonces ¿qué hacían? Lo atendían. Mejor dicho, que no le falte un desayunito, que no le falte una comidita, que no le falte un almuercito, que no le falte una cobijita, que no le falte una colchonetica donde dormir, que no le falte nada, que mientras esté ahí adentro esté cómodo, esté tranquilo, esté de una forma agradable, ¿verdad? Al punto que el emperador, cuéntale la historia que el emperador Licinio publicó un edicto donde prohibía toda clase de amabilidad con los presos. Imaginen cómo le puso la cosa para esta época del libro de los Hebreos. Un emperador tuvo que prohibir que hubiese amabilidad con los presos. Y entonces el edicto decía que si este preso tiene que cumplir 3 años y usted es amable con él, o sea, porque es que era exagerada, cuenta la historia que era exagerada la forma en que venían los cristianos a atender al preso. Vivía mejor el preso que los mismos soldados, que los que estaban afuera. Entonces, claro, para poder que pagara una real condena, entonces él prohibió y dijo, y el que sea amable va a pagar la condena con él. ¿A que no adivina qué pasó? Se le llenó la cárcel de presos. Por un preso que caía, habían 10 pagando la condena con él, con tal de ser amables, con tal de compartir ese detallito, con tal de compartir ese alimento, ese sustento. Piense por un momento en el libro de los Hechos, porque es que allí fue donde se formaron estos pilares, allí fue donde se formaron estas columnas, donde dice, y todos vendían sus propiedades y todos tenían y lo repartían entre todos, y todos tenían todo en común. Uno a veces lee el libro de los Hechos, lee esos textos bíblicos, ay sí, qué bonito, qué interesante, qué bonito, qué interesante. Usted no se da cuenta que son los pilares de nuestra fe, son los pilares de nuestra condición. Cuando uno sufre, todos sufren. ¿Por qué son los pilares? Porque dice la palabra que somos un cuerpo. Yo le quiero preguntar, ¿nosotros nos comportamos como cuerpo? Porque yo no sé, yo me machuco este dedito y yo no sé por qué a este también le duele, pero se tensiona, se encalambra de una forma impresionante.
Yo no sé qué le pasa a los deditos del pie ahí, pero todo el cuerpo, y todos como que manden sangre para ese dedito. Si todos se consolidan con el dedito, mándenle en alguna cosita para que no le duela tanto. Y todo el cuerpo consuela. Si nosotros somos un cuerpo, alguno está cayendo en desgracia. Manden plata, manden. Pues, si necesita sangre, pues le mandamos sangre. Pero ¿y lo que necesita es plata? Si está cayendo en una crisis económica, ¿cómo debería ser la iglesia de Cristo? Ahora vamos entendiendo por qué la iglesia cristiana en la época primitiva se multiplicaban de una forma impresionante. ¿Quién no quería pertenecer a una iglesia así? ¿Quién no quería pertenecer a una iglesia que daba testimonio de esa manera? No, es que vea, cae alguien en desgracia, inmediatamente están ahí. Ningún cristiano que sufriera por su fe se vería abandonado u olvidado por sus hermanos. Siempre iba a haber una persona ahí que le sustentara. Nosotros hemos cambiado los pilares de la iglesia, de la constitución de la iglesia. Los hemos cambiado, ¿por qué? Por tener un gran profeta, tal vez un gran apóstol predicando, por ser muy buenos en la alabanza, tener una excelente super hiper mega alabanza, un grupo de alabanza que suene bueno, por tener el don de la oratoria. Entonces, claro, los pilares es que oremos mucho y clamemos mucho y bueno, y tengamos unos super hiper mega cultos, wow, donde todo el mundo sienta, donde todo el mundo sienta individualidad, porque nadie siente lo que está sintiendo el que está al lado, que pasó necesidades. Porque tú vienes al culto, te sientas y discúlpeme querido hermano, pero a usted ni siquiera le interesa si la persona que está adelante, la persona que está atrás o la persona que está a un lado hoy almorzó para poder venir a este lugar. Nosotros tenemos hoy en día cultos individualistas, tenemos cultos donde no nos preocupamos por el testimonio, por la unidad. ¿Quién quiere pertenecer a una iglesia de esas? ¿Quién quiere pertenecer a una iglesia que se comporta como se comporta el mundo? Que no se preocupa por nadie, que no le importa la necesidad ajena. Por eso la iglesia crecía de esta manera tan impresionante y hoy en día no crece. Porque no nos preocupamos los unos por los otros. Porque una persona puede tener una necesidad, puede necesitar no sé qué. Droga, medicina, para aliviarse. ¿Cuántos enfermos de COVID hubo en este último mes? ¿Cuántos de esos enfermos tuvieron con qué comprar su medicina? ¿Cuántos? Piense, de los que usted conoce. Porque de la EPS, ¿qué podemos esperar? Que te llamen y te digan, tienes COVID, entonces para que te encierres. Bueno, listo, tengo COVID, entonces ¿qué me vas a mandar? Te vamos a mandar acetaminofén. De resto, venga, mándeme, no sé, los doctores están hablando, ivermectrina, no sé qué, no sé cuánto, pero entonces eso tenés que sacarlo de plata tuya. Y resulta que la pastillita esa que es para el malestar es bien costosa, es bien cara. Y entonces, ¿cuánto vale el paquetico de medicina para un enfermo de COVID? 50,000 pesos. ¿Cuántos de los enfermos de COVID tenían 50,000 pesos para comprar su medicina? Iglesia, pensemos. ¿Quién quiere pertenecer a una iglesia así? Que sus miembros están allá enfermos, solos, así como están los miembros del mundo, la gente del mundo, así como la gente del mundo está sola, los miembros de nuestra iglesia también están solos, pasando dificultades solos, pasando cantidad de cosas. Y para acabar de ajustar, la EPS te dice, tienes COVID, te encierras 14 días por favor. Sí, ¿quién va a trabajar por mí? Te encierras 14 días por favor, pero venga, es que tengo problema económico, te encierras 14 días.
no pensamos en que son 14 días en que esa persona no va a trabajar y necesita ayuda económica. Y la palabra viene otra vez y me reestructura los pilares de la iglesia y me dice, qué pena, vea iglesia, deje esa oradera, deje esa clamadera, esa cantadera, si usted no va a cumplir la función para la cual fue diseñada, si usted no va a imitar a Jesús, deje esa rezadera, y qué pena también pero eso es, deje de estar repitiendo todos los días lo mismo, haga algo que marque la diferencia, vuelva a reestructure lo que era la esencia de la iglesia cristiana primitiva, vuelva otra vez a esos principios. Dice ahí, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cuál era el principio que estaba detrás de todo esto como pilar de la iglesia? Pues resulta que es que dentro de las mismas doctrinas que estaban entrando, algunas personas empezaron a entrar doctrinas nuevas y diciendo, no, es que el matrimonio es pecado, es que, mire, para la época, es que para yo poder servirle al Señor, para yo poder llevar el evangelio, tanto a hombres como mujeres, llegaron al punto en esta época de la iglesia primitiva, que ya estaban castrando a los hombres, ya estaban haciendo eso, que para que no sintieran nada, que para que así pudieran entonces dedicar sus vidas al servicio de la obra. Ah, no, pues que así, ¿quién sirve? Así, ¿quién se anima? Entonces, claro, el escritor viene y dice, cuidado, porque es que el matrimonio es creado por Dios, es la primera institución. ¿Y para qué? Felicidad de la pareja, para felicidad. Y dentro de la iglesia debemos honrar el matrimonio. Y obviamente aquí también dice el lecho sin mancilla. Está tocando los dos puntos. En primer lugar, está tocando el área donde viene y dice que esas sectas despreciaban el matrimonio. No, qué pena. No me lo desprecie, eso es algo honroso. De hecho, la palabra de Dios dice, el que desee ser obispo, que sea marido de una sola mujer, ¿verdad? Que tenga a sus hijos bajo sujeción, que provea primeramente para los de su casa. O sea, Dios honra el matrimonio, no me lo deshonre. Pero en segundo lugar, obviamente había una cantidad de personas que estaban en peligro de caer en la inmoralidad. Y volvemos otra vez a aquellos libros griegos que tenían que declarar las verdades sobre la iglesia cristiana. ¿Y qué declaraban aquellos libros griegos? Dicen esos libros respecto a la iglesia cristiana, que cuando los cristianos se reunían a hacer pactos de pureza delante de su congregación, delante de los demás. Escuche para qué fue diseñada la iglesia. Escuche, hacían pactos. Y entonces alguien se paraba y decía, yo quiero hacer pacto de pureza sexual en mi matrimonio, que mis ojos sean solamente para mi esposa. ¿Usted sabe lo que significa hacer un pacto público de eso? Que de aquí en adelante todo el que me vea por ahí mirando a otra mujer medio raro, ¿qué hermanito? Venga, yo le colaboro con el pacto. Nadie le olvide, hicimos pacto. Y entonces, cuando hacían pactos públicos, entonces cualquier parejita de novios que se veían como que, ay, que están que se queman, venga, cualquier miembro de la iglesia venía y les colaboraba, les ayudaba en su pureza sexual. No les juzgaba, les ayudaba para que mantuviesen su pureza sexual. Como es de fácil juzgarlos. Y eso que son cristianos, y vea cómo se abrazan, vea cómo se nota que tienen unas ganas. No, la iglesia hacía pacto para que el otro me ayudara. Y cuando confesábamos públicamente, estoy teniendo problemas, estoy teniendo tentaciones, estoy teniendo esto, entonces venían los otros y decían, te vamos a ayudar para que no caigas, te vamos a ayudar y te vamos a fortalecer. Eso era una iglesia cristiana primitiva. Eso era una iglesia que se fortalecía.
Y cuando entraban las dudas, ay, pero es que yo quiero servirle al Señor y entonces dicen que es malo casarse. Venía a la iglesia y le decía, no, 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 no. Dios creó el hombre, varón y hembra los creó y les dijo, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra. Hoy en día tenemos hasta conceptos tan errados respecto al matrimonio, conceptos tan dañinos respecto al matrimonio, que todavía se nos está metiendo en la cabeza, se nos está hablando por ahí, que la manzana que se comieron Adán y Eva fue que tuvieron relaciones sexuales. Todavía está ese concepto por ahí entre muchos cristianos. Es que, ¿qué fue el pecado de Adán y Eva? ¿Cuál fue esa manzana? Es que se acostaron juntos. Piense por un momento, Dios les dice, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, pero no tengan sexo. Señor, ¿y entonces cómo pues? ¿Y como los marcianos de toquitos o qué? ¿O eso es por obra y gracia? ¿O cómo vamos a llenar la tierra? Obvio que Dios les estaba diciendo, disfruten de la sexualidad. La sexualidad dentro del matrimonio es una bendición, es un gozo, es una alegría. Cuando tenemos ese concepto de que la sexualidad es mala, nosotros vivimos entonces dentro de nuestro matrimonio una sexualidad frustrada. No la disfrutamos, no la gozamos. ¿Y por qué no la gozamos? Porque nos enseñaron que era mala. Al punto, y discúlpeme que toque este tema también, al punto de que muchos de nosotros desde pequeños nos enseñaron de que es que María, la madre de Jesús, no podía tener ningún contacto sexual con José, ni aún después de haber tenido a Jesús. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y qué fue lo tan malo que hizo para que Dios la castigara de esa manera? ¿Qué fue lo tan malo que hizo para que Dios la castigara de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios en San Marcos me enseña que ella luego de que Jesús nació, que José no la tocó mientras Jesús estaba ahí, pero que luego ella tuvo hijos e hijas. Y le dicen a Jesús, aquí están tus hermanos, aquí están tus hermanas. Y los mencionan por nombre, uno por uno. Pero tenemos el concepto de que la sexualidad es algo malo. Entonces, si María llegó a tener sexualidad, entonces pecó. Y eso es un error. Eso es un error que tenemos, de conceptos que nos crearon en la mente. La palabra de Dios dice, entre nosotros deberíamos cuidarnos, no juzgarnos, sino cuidar nuestra sexualidad. Fortalecer nuestra sexualidad y decir, venga, qué bonito, y respetar aquellos matrimonios y estarlos alentando. Estar cuando llega un hermano y dice, es que yo no sé qué es lo que pasa, a mí ya no me gusta mi mujer. Venga, es que yo no sé, últimamente tengo problemas, yo veo a mi mujer y ya no me gusta. Que el hermanito que le está aconsejando no venga y le diga, sí, vos tenés razón, a nadie le gusta tu mujer. No le aconseje, no, que venga y le diga, lo levante. Mi hermano, mira, el matrimonio es una bendición. Tú tienes la oportunidad de disfrutar de los privilegios que Dios te ha dado, de gozarte de los privilegios que Dios te ha dado del matrimonio y gozarnos mutuamente y gozarnos y levantarnos el ánimo. Y sigue diciendo que sean vuestras costumbres sin avaricia. Entonces, por último, terminamos con el último pilar. ¿Y cuál es? El contentamiento. El contentamiento con lo que tenemos. El cristiano debía permanecer libre del amor al dinero. Debía permanecer libre del amor al dinero. Debería de estar contento con lo que tuviera. ¿Y por qué? Porque dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. En otras palabras, el cristiano debería ser la persona que en todo momento refleje, muestre que si yo tengo a Jesús, lo tengo todo. Esa debe ser la imagen del cristianismo. Un cristiano contento, no que se la pasa quejándose, pero es que yo no tengo, pero es que, mire, es que Dios a mí no me ha dado, pero es que, mire, esa quejabanza no trae nada de productivo.
esa quejabanza, esa quejadera constante y permanente de la iglesia, lo único que trae es una frustración impresionante, una amargura. Ah, no, pero es que si yo tuviera, mire, ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando usted se enfoca tanto en lo que no tiene, se pierde absolutamente la oportunidad de disfrutar lo que Dios le ha dado. Se pierde infinitamente la oportunidad. Entonces viene y dice, mire, que sean sus costumbres sin avaricia, contentos, contentos, dice aquí, con lo que tenéis ahora. El cristiano debería estar contento porque el Señor nos proveyó. Que llovió, gracias Señor porque nos proveíste lluvia. Que hizo sol, gracias Señor porque nos diste sol. Gracias Señor porque nos diste unos días de descanso. Ah, ¿cómo? Ah, pues me dio COVID. Gracias Señor porque me dejaste en la casa encerradito. Tú vas a proveer. Tú vas tal vez a utilizar a alguno de mis hermanos para proveer en esta familia. Tú te vas a encargar de mis cosas. Tú te vas a estar glorificando, exaltando, bendiciendo el nombre del Señor en todo tiempo y con toda razón. Entonces, dice el texto bíblico, cuando usted tenga esto, cuando usted en su iglesia viva esto, cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté viviendo estas 5 características. ¿Cuáles características? Primero, amor fraternal. Segundo, hospedadora. Tercero, ayuda a los que están en necesidad. Cuarto, honra y se cuidan entre sí respecto a todo lo sexual. Y quinto, no son ávaros, no tienen amor a lo que no tienen, viven el contentamiento. Cuando la iglesia practica esas 5 cosas, dice el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es nuestro ayudador. ¿No le encantaría a usted poder terminar diciendo eso? El Señor es nuestro ayudador. Dice aquí, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Termino como empecé. La iglesia puede estar preparada para cualquier cosa que venga de afuera, cualquier ataque que venga del gobierno, cualquier ataque que venga de nuestros familiares inconversos. La iglesia puede estar preparada. ¿Cómo? Cuando aquí a nivel interno estemos viviendo lo que la palabra de Dios dice que constituye una iglesia cristiana. Cuando estemos unidos, cuando no nos juzguemos sino que nos levantemos, nos apoyemos mutuamente, cuando nos exhortemos, pero también nos ayudemos en momentos de debilidad, en momentos donde caemos en dificultades. Cualquiera de nosotros puede caer en un pecado, cualquiera no, todos caemos en pecado, pero cualquiera puede caer en un pecado visible, en un pecado notorio. O cualquiera de nosotros puede caer en una dificultad. Pero ¿para qué somos congregación? ¿Para qué somos iglesia? Si no es para ayudarnos cuando estamos. Le quiero invitar a que usted cierre sus ojos. Y ahí en el lugar donde usted está, piense en estas 5 características. Piense en estas 5 cositas. Como iglesia, ¿cómo las estamos viviendo? Yo le quiero invitar a que usted no piense cómo las está viviendo su hermano. Muchos levantarán la mano y dirán, ay no, en la iglesia no. ¿Cómo las está viviendo usted? Sea el primero en vivirlas, sea el primero en practicarlas. Que usted se levante hoy de este lugar diciendo, yo soy el primero que voy a tomar la batuta y voy a sentir amor fraternal por ese hermanito que cayó, que fue de la iglesia y ya volvió al mundo. Yo voy a ir a demostrarle amor fraternal y lo voy a abrazar y le voy a decir, te extrañamos mucho, iglesia. O por ese hermanito que le saca a uno, ay, unas rabias porque hace de todo menos lo que se le aconseja. Vamos a tener amor fraternal por ese hermanito, vamos a abrazarlo, vamos a darle la bienvenida, vamos a darle gracias a Dios porque Él está ahí, porque es parte de esta congregación. Vamos a decirle al Señor, digámosle al Señor, Señor, yo quiero ser el primero en ir a hacer eso. Yo quiero ser el primero en ayudar cuando veo a mi hermanito cayendo.
y sea que esté cayendo en problemas económicos, en problemas de pecado, en cualquier inmoralidad, yo quiero ser el primero en ayudarlo. Porque tal vez con esa ayuda estás librando a tu hermano de que caiga en el lodo cenagoso, que caiga en el pecado y se aparte del evangelio. Tal vez con esa palabra de amor el Señor simplemente te está diciendo, mira, con eso vas a salvar a tu hermano de que vuelva al mundo. Él no va a volver al mundo, él cayó solamente una vez, pero con tus palabras de aceptación, con tus palabras de fortaleza, lo vas a levantar y lo vas a sostener. Levántalo, ayúdalo, hospédalo. Señor, danos un corazón hospedador en esta congregación. Danos un corazón hospedador. Señor, ayúdanos a tener misericordia con el que no tiene dónde dormir. Ayúdanos a abrir las puertas, no solamente de nuestra casa, sino de nuestro corazón, para poder ayudar, para poder sustentar. Y por último, Señor, no permitas que la avaricia, no permitas que la codicia, no permitas que el amor al dinero venga a dañar la relación que tenemos entre nosotros. Venga a ocupar un lugar más importante que mi hermano en mi corazón. Señor, yo coloco este pequeño remanente delante de tu presencia y te quiero suplicar que tu palabra sea pues de bendición, sea ministrando nuestra vida y sea de mucho, mucho gozo para nuestro corazón. Yo te doy gracias, te doy la honra, la gloria a ti, Señor, y te alabo en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces